Uno, dos, tres. Ahí sí. Dios sea bendiciéndole en esta tarde. Una tarde lluviosa, fría, viento, temporal, pero también con la hermosa presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quiero, en esta oportunidad voy a hacer un alto al Sermón del Monte y quiero compartir una palabra que fue de bendición y para mi vida y también para los que estábamos el día de ayer en la iglesia de Alerce. Ayer, hace mucho tiempo, más de un año, 5 meses aproximadamente, que no nos reuníamos con los pastores, y ayer tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera reunión de pastores del sector, así que fue de bendición. Les mandan muchos cariños a cada uno de ustedes, mandan cariño a la iglesia y también a sus vidas, así que les bendecimos. Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10. Si hoy día venía preparado para la oración, para pide y recibe, eso será en otra oportunidad, pero hoy día Dios nos va a hablar a través de Hebreos. Amén. No sé si usted ha sentido hambre alguna vez, pero si usted ha sentido hambre, come alimento, ¿cierto? Si tiene sed, tomamos agua. Algunos toman otras cosas, pero cuando tenemos frío, necesitamos abrigarnos. Cuando estamos cansados, necesitamos descansar. Y cuando estamos desanimados, necesitamos animarnos los unos a los otros. Amén. Y el pasaje que vamos a hablar en esta tarde, que el Señor nos va a hablar, nos habla de eso. Nos habla y nos recuerda de lo que nosotros debíamos hacer, lo que nosotros éramos antes, y cuando llega la etapa del desánimo, a veces nos olvidamos de ciertas cosas. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de aquellos primeros tiempos, cuando después de haber sido iluminado, sostuvisteis el duro combate de los sufrimientos, unas veces como objeto de públicas injurias y tribulaciones, otras veces como solidarios de los que sufrían aquel trato, porque realmente compartisteis los sufrimientos de los presos y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, conscientes de poseer un patrimonio mejor y permanente. No perdáis pues vuestra segura confianza, ya que ésta lleva consigo una gran recompensa. Porque necesitáis constancia para que después de cumplir la voluntad de Dios obtengáis lo prometido. Pues todavía un poco nada más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mi justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, no pondré yo en él mi complacencia. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino de los que permanecen en la fe para poner a salvo su vida. Amén. En la Reina Valera dice, para ganancia del alma. Tome su asiento. Siempre se ha discutido quién es el escritor de esta carta de los hebreos. Algunos se la dan a Pablo y otros a otros escritores. Pero si hay algo que uno puede deducir de este pasaje que hemos leído, como buen terapeuta, el escritor aconseja que se acuerden. Hubo en su vida un periodo en que estaban dispuestos, dice la Escritura, a todo sacrificio por la fe. Y nosotros, no sé si usted se recuerda de aquel momento en que usted estaba dispuesto a muchas cosas por la fe. Estaba dispuesto a dejarlo todo, no le importaba el cansancio, no le importaba lo que pudieran pedirle. Usted llegaba y hacía lo que le pedían, lo realizaba. Y estaban todos, y estos hermanos que se les escribe esta carta, también estaban en la misma situación. Por eso el escritor les recuerda cuando ellos se convirtieron. Versículo 34 lo manifiesta de esa forma, que se acuerden de lo que habían hecho. Y no solo eso, dice que también soportaban con gozo cuando los despojaban de sus propios bienes, de algo que les pertenecía a ellos, dice que lo soportaban con gozo. No les importaba decir, yo sé que si alguien le va a quitar algo a usted, usted lo va a defender.
Es muy difícil que nosotros, que nos quiten algo y nosotros lo regalemos así como si nada. Normalmente nos sale lo carnal que a veces tenemos y reclamamos. Pero estos hermanos no eran de esa forma, sino que al contrario. Ellos con sumo gozo, dice la Escritura, soportaban aquellas pérdidas terrenales o aquellos terrenos que le quitaban. No nos olvidemos que el Imperio Romano había destruido Jerusalén, había tomado por la fuerza Jerusalén. Entonces, a los que se les escribe en esta carta es aquellos que lo perdieron todo y lo soportaban con gozo, con alegría, con contentamiento, podríamos decir, porque ellos confiaban en la promesa del Señor. En eso ellos tenían puesta su fe, tenían puesta su confianza, en la promesa de Dios. Después que habían perdido todas aquellas cosas, seguían confiando. Pero algo sucedió en sus vidas. Algo pasó con estos cristianos de esta época, porque su confianza se fue evaporando. Su confianza en Dios, la esperanza que ellos tenían, la empezaron a perder. Amén. Y vamos a ir viendo qué sucedió con ellos. A los cristianos que está dirigida esta carta estaban perdiendo la virtud tan estimable de la constancia, la paciencia y la perseverancia. En lugar de soportar con constancia y valentía las molestias que necesariamente está expuesta por la fe, querían los lectores de la carta abandonar su segura confianza y desertar. No nos olvidemos que en el versículo 25 ya ellos no se estaban congregando, dice la Escritura. Recuerde que el versículo 25 de este mismo capítulo dice que no dejes de congregarte como algunos que ya tienen por costumbre el quedarse en sus hogares y no congregarse. Y les dice, cuidado, estén atentos, no dejen de hacerlo. Al contrario, cuando ustedes vean que la venida del Señor ya está cerca, parafraseando, ustedes deben hacerlo con más constancia, con más perseverancia. Por eso yo los animo a que continuemos congregándonos. Yo los animo incluso a aquellos que a lo mejor están en su hogar y dicen, no, es que si voy pueden decir, no, si voy me enfermo, me puede pasar esto, otro. Tengo por seguro que ninguno de los que nosotros nos enfermamos acá por COVID fue porque vinimos a la iglesia. Ninguno de los que se enfermó aquí, que estuvieron con COVID, que se fueron porque vinieron a la iglesia. Ninguno. Y en este tiempo que hemos abierto la iglesia, que nos estamos congregando, que estamos adorando al Señor todos juntos, tampoco ninguno de ellos se ha enfermado. Así que no podemos decir que porque venimos a la iglesia nos vamos a enfermar, porque podemos hacer sacrificios de estar horas en una fila del banco. Me ha tocado ir a dejar a Daniela en la mañana al colegio y cuando paso por el banco está lleno y algunos están ahí esperando, haciendo fila para ingresar al banco. Y se pueden hacer las horas sin distanciamiento, sin nada, y a veces buscamos excusas. No hay excusas para servir y alabar al Señor. Amén. Disculpe que usted, a lo mejor alguno que está en el hogar me dice, no, si yo tengo la excusa perfecta. No hay excusa. Si tiene una excusa perfecta es solamente chiva y es solamente flojera de no querer venir a adorar al Señor, de no querer congregarse. Se acomodó, se acostumbró a verlo solamente por Facebook y ni siquiera verlo a veces. A veces ni sabe lo que sucede o pasa en la iglesia, pero ni siquiera lo ve. Por eso es importante que nosotros podamos congregarlo. Y estos hermanos estaban perdiendo el congregarse. Estaban perdiendo la constancia y la perseverancia. El templo se había destruido, ellos ya hablaban de que el templo se había destruido. Por eso hay varias cosas que suceden en la vida de ellos que los empieza a desanimar y el escritor empieza a animarlos. Amén. Este pasaje es uno de los pocos de la carta que da algunos de datos concretos sobre la situación que vivía la comunidad de los hebreos en cuestión, a causa de la expresión como objeto de públicas injurias, tribulaciones y sufrimiento, da a entender lo que ellos estaban pasando y lo que ellos estaban viviendo y por qué debían ser animados. Había habido en un tiempo en el que los destinatarios de esta carta lo habían tenido todo muy difícil. Como a veces a lo mejor usted piensa que lo que está pasando usted, lo que está viviendo es muy difícil, muy complicado. Es algo que a lo mejor no puede soportar y por eso se desanimó, por eso se perdió el ánimo a seguir adelante. Y estos hombres lo tenían de esa forma.
Habían perdido el ánimo, habían perdido, querían desistir, querían retroceder, querían dejarlo todo para poder volverse atrás. Si hay algo que debemos tener claro, en el año que esta carta es escrita a aquellos hombres, fue cuando se levantó uno de los movimientos políticos más grandes eh, en la época de la destrucción de Jerusalén. Los celotes eran un movimiento político muy conservador. Ellos decían que ellos adoraban y servían a Dios, eran muy estrictos en la observación de la ley y de lo santo. Entonces ellos no compartían con los fariseos, con los saduceos, con los esenios, porque ellos estaban corrompiendo el culto a este Dios maravilloso. Se habían mezclado ciertas cosas, entonces estos celotes se habían puesto en pie de guerra. La forma en que ellos tomaron fue tomando las armas, revolucionando al pueblo y queriendo hacer una revolución y expulsar el imperio romano de Jerusalén. Lo que convocó que el imperio romano dijera no, esto no puede ser, y destruyó completamente Jerusalén, destruyó el templo. Dice la historia, cuenta esto de que se llevaron todas las piezas, que no quedó pieza sobre pieza, y se cumple la profecía que Jesucristo también decía que no iba a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén, que el templo, algo que los judíos contemplaban, tenían arraigado en su corazón, lo adoraban, en ese momento no quedó nada. Y estos judíos estaban sufriendo por la persecución del cristianismo. Se quemó Jerusalén, quemaron la ciudad. Nerón dice que los más despiadados eran los cristianos y entonces tenían que perseguirlos. Y estos hombres empezaron a tener esta dificultad. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos, estaban siendo crucificados, estaban siendo aserrados, estaban siendo colgados y degollados aquellos hombres. Pero a pesar de todas aquellas cosas, incluso ellos querían, algún grupo, volverse incluso atrás a los ritos y a los sacrificios que antiguamente daban. Y en esa situación estaban cuando el escritor les dice, espere un momento, acuérdense cuando fueron iluminados, recuérdense cuando se convirtieron al Señor, recuerden aquellas cosas que hacían. Recuerden aquellas cosas que no les importaba, y es más, dice lo que nosotros hemos leído, dice que se acuerden de aquellas cosas que cuando estaban incluso los presos, ustedes les ayudaron. Que hagamos memoria de aquellas cosas que el Señor hizo en su momento con ustedes. Eso es lo que el escritor le está diciendo. ¿Por qué es importante recordarnos lo que el Señor hizo? Porque a veces se nos olvida. A veces caemos en la falta, caemos en el pecado, caemos en la negligencia de olvidarnos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y tendemos a desanimarnos. Nos desanimamos de las promesas que el Señor nos da. Nos olvidamos de aquellas cosas. Ellos estaban cuando apedrearon a Esteban, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Ellos vieron todas aquellas cosas, pero en su momento se desanimaron. Después de 3 décadas, algunos hasta estaban pensando en volver a Jerusalén. Estaban nostálgicos de los buenos tiempos pasados. Allí tendrían un templo, un sumo sacerdote, hacían los sacrificios de animales, la fiesta religiosa, la confraternidad con las familias, etcétera, etcétera. Ellos querían volver a aquellas cosas. La tentación de volver atrás es abandonar a Jesucristo y así evitar los problemas que su nombre les traería, que eran muy grandes, muy graves. Si hay algo que querían hacer era retroceder. Ya no querían seguir siendo aquellos cristianos que eran en esa época. Por eso el autor les escribe y les advierte que el volver atrás sería mucho más peligroso que seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Amado hermano, muchas veces tú y yo hemos querido soltar la mancera. Hemos querido soltar el arado. Hemos querido volver atrás. Y en algún momento se nos ha pasado por la cabeza decir, yo antes vivía mejor o lo pasaba mejor. Antes no tenía los problemas que tengo ahora. Antes nadie me decía nada, no me reprimía nada. No tenía que darle cuenta a nadie. Me mandaba solo, hacía lo que quería.
Pero cuando acepté a Jesucristo y a ser esclavo de Jesucristo, nos debemos al Señor. Nuestro comportamiento debe ser transformado y cambiado. El mundo nos mira y nos juzga y nos critica. En más de alguna oportunidad a lo mejor usted ha hecho algo y no eres cristiano. Y no dices que eres hijo de Dios. ¿Por qué estás teniendo esta actitud? Y el mundo nos condena y nos enjuicia. Antes podíamos hacer lo que queríamos y nadie nos decía nada. Podríamos ser el hombre más garabatero y todo era como normal. Pero hoy si te sale a lo mejor un garabato, todos te quedan mirando. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? Es a lo mejor atractivo para muchos volverse atrás. Dejar de congregarse, dejar de servir a Dios, para muchos puede ser atractivo. Servir a un Dios o tener una religión antigua. Pero es peligroso y no es aconsejable dejar a Jesucristo. Amén. La Escritura dice que si le hemos conocido, dura cosa es haber conocido a un Dios vivo. Si nosotros le dejamos, nos retrocedemos, dejamos de servir a Dios, es darle vuelta a la espalda a Dios y eso a Dios no le agrada. Amén. Si usted ha pensado en un momento dejar el camino, no se lo aconsejo, al contrario. Vuelva a retomarlo, vuelva a seguir a Jesucristo. El escritor le recuerda a aquellos judíos que Jesucristo es lo superior, es absolutamente superior a la religión del Antiguo Testamento que ellos tenían. Y en base a esa superioridad de la que ha venido hablando está aquí, los anima a recordar la fidelidad a Dios, acerca a Dios con libertad y a perseverar fielmente en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de la más intensa persecución, el escritor les anima a seguir adelante. Amén. En estos tiempos quizá haya también algunos de nosotros que por causa del arduo trabajo o de los tiempos difíciles o de la pandemia, a lo mejor alguno ha perdido algún familiar querido. A lo mejor no se han hecho las cosas como nosotros pensamos. A lo mejor llevamos tiempo arrastrando una enfermedad y no veo sanación, sino que veo que mi cuerpo se está empeorando. Y no hay solución aún. Y a lo mejor no va a haber solución. Y eso a lo mejor nos puede incluso hacer retroceder a no seguir avanzando. Tiempos más diferentes, tiempos más fáciles no vendrán, al contrario, son los tiempos difíciles los que vienen en camino. Y eso les indica el escritor a aquellos hombres. Versículo 35 dice, hecho el recuerdo, o los anima a la confianza. Dice la Escritura que no necesitan de la paciencia ante los males que le afligieron para ser fieles a lo que Dios les pedía. La palabra paciencia que aparece en el versículo 26 en griego es uponome, que significa constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse y sufrimiento con paciencia. La palabra combinada es upo, que significa debajo, y mone, que significa permanecer. En pocas palabras quiere decir que debieran permanecer, aunque sea muy difícil el camino, ellos debían mantenerse firmes creyendo en Jesucristo. Cuando les escribe en este versículo 36, le está diciendo aquellas cosas, ustedes deben mantenerse firmes. Vendrán tiempos más difíciles aún. O a lo mejor a ustedes los van a pillar y algunos de ustedes los van a matar, pero ustedes deben mantenerse firmes creyendo en Cristo. Describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles. No asumiendo una complacencia pasiva, sino que con entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, amados hermanos, es a mantenernos firmes. Amén. A pesar de lo que venga, a pesar de la prueba. Es fácil decirlo
en estos momentos que a lo mejor no estamos pasando ninguna prueba, ninguna tribulación. Pero es difícil decirlo cuando estamos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Pero aún así esta palabra está diciendo que en ese momento debes mantenerte firme. Cuando te sientes solo, cuando todos están abandonados, cuando no tienes la respuesta de nada, tú tienes que mantenerte firme. Amén. Los versículos 37 al 39 es un aliento especial a perseverar en la fe, que se encuentra en la seguridad de que Cristo volverá y no tardará en cumplir su plan de salvación para cada uno de nosotros. El autor cita a Habacuc 2, 3 y 4, que es una forma que depende de la traducción del griego en la Septuaginta. Esa versión hace que el sujeto sea una persona más bien que una visión o revelación, como antes el profeta Habacuc la había visto. Y por eso lo toman la traducción del griego en hebreo, para poder decir que es Jesucristo el que no iba a tardar. Amén. Ellos tenían la esperanza de que Cristo iba a volver. Ellos tenían la esperanza de que Cristo iba a regresar en ese momento. Y como vieron que se empezó a tardar un poco, empezaron a desistir y empezaron a no querer confiar más en Cristo. Esto habría sido especialmente el caso si estaban viendo más persecución y sufrimiento en el horizonte. El autor también ha traspuesto el orden de las cláusulas de Habacuc para que declarara que la persona que vive por la fe, aquel justo que vive por la fe, más bien al que ha de venir, pueda ser tentado a retroceder. Dios no se agrada con el que se vuelve atrás en incredulidad, será destruido en el juicio venidero. La palabra retroceder que nosotros vemos en estos versículos es la palabra en griego justopole, que significa encogimiento, timidez. Y cuando uno retrocede, cuando uno deja de avanzar, deja de seguir confiando, muchas veces por temor. No es porque no crea, sino que el miedo a que aquellas cosas no vayan a suceder, aquellas cosas que Cristo dijo que iban a suceder, no empieza a entrar un temor y empiezo a retroceder. No empiezo a avanzar. El temor nos causa problemas y dificultades. El temor nos hace no avanzar. El temor nos hace a veces quedarnos quietos y no hacer lo que Dios nos mandó hacer. Amén. Y no solo significa, sino que por implicación esta palabra retroceder, justopole, significa también apostasía. El apóstata es aquel que abandona su fe. Quizás superado por las circunstancias, ya no quiere esperar los tiempos de Dios y decide hacer su camino solo. También retroceder significa arriar las velas. Podemos decir que el creyente es como un marinero que debiera desplegar todas las velas, y esto es lo que el escritor había estado diciéndole a los cristianos. Continuemos. Su idea era que un creyente podía atar o asegurar sus velas porque podía quedarse varado a causa del desánimo. Si hay algo que produce el desánimo, hay algo que produce la persecución, hay algo que produce las dificultades o las privaciones por causa de la depresión, pero teniendo en cuenta que tenemos un Salvador viviente, un Dios vivo, un Dios real, nosotros debemos continuar, debemos desplegar las velas para ponernos en movimiento y servir a Dios. Si retrocedemos, no vamos a poner aquellas velas. Si retrocedemos, no vamos a continuar caminando, nos vamos a mantener ahí. Si retrocedemos, no vamos a avanzar. Si decimos, ya no quiero saber más de Dios, ya no quiero saber más de la iglesia, ya no quiero saber más de los hermanos, prefiero quedarme en el hogar y hacer mi vida como yo quiero, estás retrocediendo, no estás avanzando. Por más grande o por más fuerte sea el rugido del león o de la dificultad, tú y yo debemos mantenernos firmes, no debemos retroceder. Amén. Y si hay algo que me encanta de este libro, que muestra la superioridad de Jesucristo. Había una parte de los judíos que creían en los ángeles, creían en las cosas creadas, creían y le daban importancia a todo lo creado. A todas aquellas cosas que fueron creadas le daban importancia. Le daban más importancia a los ángeles que al mismo Dios o a Cristo. Pero el escritor de Hebreos dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Que Jesucristo es superior a todas aquellas cosas creadas.
aún por Dios y por los hombres, que Jesucristo era más importante que aquellas deidades que ellos podían adorar o servir. Jesucristo es más importante que a lo mejor lo que tú y yo podemos poner por encima de Cristo. Cristo es más importante y es más grande. Por eso el escritor de Hebreos les dice, Jesucristo es superior a los ángeles. Y no solo eso, había otra parte de judíos que pensaba que Abraham era lo más importante, ser descendiente de Abraham, de un linaje escogido, de aquel que salió de Ur de los Caldeos y se le dio la tierra prometida. Era más importante ser descendiente y que decir que su padre era Abraham. El escritor de Hebreos le dice, Cristo es superior a Abraham. Cristo es superior a la descendencia que puedes traer. Cristo es superior al linaje que tú puedas tener. Cristo es superior al estatus que tú puedas tener. Cristo es superior a aquellas cosas. Y no solo conforme con eso el escritor, cuando el pueblo judío exaltaba y tenía como al profeta máximo, el caudillo que los sacó de Egipto, aquel hombre que fue llamado en una zarza ardiente en el cual Dios le dice que en el lugar que estaba pisando era santo. Aquel hombre que todos exaltaban y seguían, que era Moisés, les dice, Cristo es superior a Moisés y los profetas. El Cristo que tú y yo seguimos es superior a todas las cosas creadas. El Cristo que tú y yo servimos es superior a aquel hombre o mujer que pueden levantar o que podemos tener en alta estima. Cristo es superior a aquellas cosas. Y no solo convencido con eso, sino que también le dice que Cristo es superior al sumo sacerdote, aquel hombre o aquel hombre que podía entrar a la presencia de Dios solo una vez al año. Y Cristo le dice, el escritor de Hebreos le dice, Cristo es superior al sumo sacerdote. Cuando ellos exaltaban los sacrificios y decían, esto es para el Señor, y le daban importancia a los sacrificios, a lo ritual, a la religiosidad que ellos estaban viviendo. Cristo es superior a la religión. Cristo es superior a las tradiciones que nosotros podemos tener. Cristo es superior a la religiosidad que muchas veces nosotros vivimos como hijos de Dios. Cristo es superior a aquella religiosidad que tú y yo a veces vivimos. Cristo es superior a aquellas cosas. Y no solo eso, en el capítulo 11 tenemos una gran galería de héroes de la fe que les hicieron de todo. Si usted lo lee, uno queda, si nosotros creemos que somos grandes o que hemos luchado algo, que hemos dejado algo, en esta galería que aparece ahí, nosotros ni siquiera le llegamos a los talones a algunos de estos hombres. Pero a veces nos creemos superiores. Pero el escritor de Hebreos dice, Cristo es superior a todos ellos. Cristo es superior a todas las cosas, hermano. Por eso el escritor los anima a no retroceder, a no dejar de confiar en este Cristo. Quiero compartir con ustedes la superioridad de Cristo sobre toda religión en base a dos privilegios que tú y yo tenemos. El primer privilegio que tenemos en Cristo es el pleno acceso al trono, a la presencia de Dios. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos, que nadie más tiene, que tú y yo tenemos por aceptar a Cristo. En el antiguo pacto, el lugar santísimo fue el símbolo de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan? Donde estaba el arca del pacto, estaba la presencia de Dios, estaba la chequina, la manifestación del Dios vivo estaba en ese lugar. Y el acceso a este símbolo se limitó de modo estricto. Nadie podía entrar a ese lugar. Estaba vetado. ¿Se recuerdan? La Escritura dice que el pueblo estaba excluido. Solamente el sumo sacerdote podía entrar y aún su acceso fue limitado a un día en el año. En aquel día tuvo que observar con cuidado ciertas condiciones para poder entrar a ese lugar. En contraste absoluto, bajo el nuevo pacto en Cristo, todo su pueblo puede entrar en todo momento, en todo lugar, en toda parte. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios.
¿Cómo eso, pastor? Sí, antes había un solo sumo sacerdote. Y él era el único que podía entrar con la sangre del sacrificio y podía entrar donde estaba el arca del pacto, y dice la escritura que tenía que pasar por debajo, y que si la ofrenda era aceptada por Dios, él podía salir con vida. Si no, fallecía inmediatamente. ¿Se recuerdan? Y eso solamente podía hacerlo el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación. Pero cuando Jesucristo se pone en lugar nuestro, cuando Jesucristo es clavado en el madero de la cruz y muere, inmediatamente desde ese momento el velo se rajó, dice la escritura. Y ya no hay impedimento para que tú y yo entremos a la presencia de Cristo. Y cuando el escritor le está diciendo a aquellos hebreos, ¿saben qué? Ustedes, cuando decimos que Cristo es superior a todas estas cosas, tú y yo podemos entrar a aquella presencia de Dios. No tienes que necesitar a un sumo sacerdote. No hay un pastor que te pueda llevar a la presencia de Dios, porque tú puedes ir a la presencia de Dios sin ningún intermediario, sin nadie que pase por ti. Tú directo con Dios. Y esto es un privilegio para los hijos de Dios. Esto es un privilegio para aquellos hombres y mujeres que sirven a Dios. Este es un privilegio para aquellos hombres que quieren estar en comunión con Dios. ¿Sabe el problema por qué no estamos muchas veces en presencia de Dios? Es porque no queremos ir a aquella presencia de Dios. Nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta leer la palabra del Señor. Le damos tiempo a muchas otras cosas, más que ir y ponernos en la presencia del Señor. Y este es un privilegio, no para los que se creen más santos, sino que para todo aquel que quiera aceptar al Señor. Amén. Aún Samuel, cuando era un niño, estaba en la presencia del Señor. Aún este Samuel que tenemos aquí, si él se pone a buscar del Señor, si se pone a orar al Señor y quiera servir al Señor, en su niñez Dios puede usarlo. Amén. Así que Samuelito, cuando te hable el Señor, escúchelo. El segundo privilegio que tenemos o que presenta en Cristo es que ese gran sumo sacerdote es el que nos representa. Además del acceso libre y total a la presencia celestial de Dios, tenemos un gran sacerdote que nos representa siempre en intercesión ante Dios. Su grandeza produce una gran confianza porque es un sacerdote que comprende plenamente a quienes nos acercamos a Dios por medio de él. Jesucristo es majestuoso, es sublime, es glorioso, es infinito, pero a la vez inmensamente en gracia y misericordia, comprensivo y compasivo con cada uno de nosotros. Nosotros somos frágiles, débiles, y por nuestra propia condición muchas veces pecaminosa, no nos damos cuenta de lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. Este gran sumo sacerdote, este intercesor que tenemos ante el Padre, siempre nos va a estar motivando a seguir adelante. En base a estos privilegios, el autor anima a sus lectores a acercarse cada vez más a Dios, acercarse a Dios en compañerismo íntimo, de una unión vital y espiritual con el Señor. Si tenemos libre acceso a Dios, el problema es por qué no la usamos. Si tenemos libre acceso para estar en la presencia de Dios, es porque no estamos en aquella presencia. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que no hacemos para poder estar ahí? Para mantenernos firmes y sin fluctuar en la esperanza que profesamos, debemos ser animados
a mantenernos firmes, es decir, sin vacilación, sin desviaciones, sin inclinarnos a otras cosas, en nuestra fe cristiana y en la conducta consecuente con esta fe, es mantenernos firmes el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. La fe está unida inseparablemente a la esperanza. Nuestra fe en el Señor nos otorga una esperanza firme en cuanto al futuro y a las cosas venideras. Se manifestarán en el momento que Dios lo disponga, pero la esperanza que debemos profesar, seguir o practicar no solo está relacionada con las cosas futuras, sino con nuestro glorioso Señor Jesucristo, ya que, como dice la Biblia, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Lo otro que no debemos dejar es congregarnos y animarnos mutuamente. Necesitamos. Ayer veíamos cuando llegó el pastor Guido a la sesión, le caían sus lágrimas de podernos ver, de podernos reunir. Nos fundimos en un abrazo fraterno, de compañerismo, de ánimo. Un pastor que estuvo hace 2 semanas en la UCI, por su cuarto infarto que le había dado, y más aún cuando él nos comenta de que donde él estaba, en la sala donde él estuvo, 3 de sus compañeros a mano izquierda, 3 de los que llegaron ahí, no volvieron nunca más a su hogar, sino que fallecieron. Y él, estando ahí, seguía confiando en Cristo, seguía confiando en Dios. Por eso no debemos dejar de congregarnos, porque nos animamos. A lo mejor yo no voy a solucionar su problema, porque no soy Dios. No voy a poder solucionar la enfermedad que arrastra a lo mejor Panchito en su mano. Bueno, no soy Dios. Puedo orar para que Dios haga algo. Puedo orar para que Dios pueda sanarlo. Pero no soy Dios. Dios tiene el poder. Pero creo que solo con que Él sepa que nosotros estamos orando, solo el poder vernos, el ponernos en el lugar de aquel que está padeciendo, eso ya nos anima a seguir adelante. Eso ya nos anima a continuar. No somos y nunca voy a ser de aquellos que les voy a decir, venga a Cristo y Dios lo va a sanar de todas sus enfermedades, porque la Escritura no me dice eso. Sé que Dios tiene poder, sé que Cristo tiene el poder, sé que Cristo puede hacer las cosas en un abrir y cerrar de ojos, sé que Él lo puede realizar, pero en la voluntad de Él. No quiero estar luchando con la voluntad de Dios, sino que al contrario. Pero a veces nos encontramos luchando queriendo ser más buenos que Dios. Por eso es tan importante que nos congreguemos, que nos animemos mutuamente los unos con los otros. No dejando se traduce mejor como no abandonando. Una de las primeras indicaciones de una falta de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleja de los cultos. El miembro que abandona las obligaciones comunitarias y deja de asistir a las reuniones exhibe los síntomas de un egoísmo y egocentrismo, porque solo piensa en sí mismo y no en sus hermanos. ¿Usted sabe cuál importante es para nosotros el vernos? Y cuando usted no viene, ¿sabe qué queda en nuestros corazones? Una preocupación. Pues no lo vemos, no sabemos qué le pasó, no nos comunicamos. Por eso es importante el poder juntarnos. No hay llaneros solitarios para el Evangelio. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios es una comunidad de creyentes. Amén. No se trata aquí de una ausencia ocasional, esporádica o excepcional, sino que es un hábito, una costumbre, es decir, un alejamiento continuo. Si usted no puede venir porque está enfermo, se entiende, pero cuando es un alejamiento continuo, porque ya es rutinario para su vida.
Lo cierto es, y la historia lo ha confirmado, que quienes abandonan las reuniones, los cultos, las iglesias, son los que más necesitan de ellas para ser animados al amor y a las buenas obras. En las reuniones de la iglesia los creyentes somos animados por la presencia del Espíritu Santo, el estudio y la aplicación de la palabra y por el aliento mutuo para seguir adelante nuestra fe y testimonio a pesar de los conflictos y dificultades que puedan existir y que puedan venir. Solamente el reunirnos, solamente el estudio de la palabra, solamente el poder aceptar la palabra de Dios en nuestra vida, eso nos va a mantener firmes en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos que a lo mejor todos te abandonan, todos te dejan de lado. Ese es el momento especial donde Dios te va a alentar. Cuando estás solo en tu hogar, cuando abandonamos la comunidad, cuando abandonamos la iglesia, cuando decimos si no necesito de la iglesia, estás siendo egoísta. Amén. Un creyente espiritual, es decir, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, asiste y persiste en las reuniones. Si los creyentes nos mantenemos separados unos de otros, jamás podremos estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Por más problemas que tengamos, por más conflictos o diferencias o situaciones difíciles que atravesemos, nunca estaremos mejor fuera de la congregación y de la familia cristiana. Debemos ser fieles en congregarnos en los cultos de la iglesia y animarnos mutuamente en detrimento de las cosas temporales y pasajeras, tanto más cuando veamos que se acerca cada vez más el día de la venida de Cristo. Cuanto más se acerca, más tiempo debemos estar. Amén. Ya para ir terminando, en Hebreos 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que obtuvieron lo que querían por ser insistentes. ¿Y qué hablamos por ser insistentes? A que si tú y yo retrocedemos vamos a perder lo que estamos luchando, por lo que trabajamos. Aquella preservación del alma, aquella salvación que tú y yo nosotros creemos y esperamos que el Señor va a realizar en nuestras vidas. Dice la Escritura y habla de un ciego que Bartimeo, no sé si recuerdan la historia, yo la voy a reducir por el tiempo. Dice la Escritura que él supo de que el maestro iba a pasar por ese lugar. Y dice la Escritura que cuando el maestro iba pasando, él se pone a gritar fuertemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba. Y dice la Escritura que había una multitud que seguía a Jesucristo y otros que estaban ahí que le decían que se callara. ¿Cierto? Y que se callara, que no siguiera gritando. Y él insistía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba cada vez más fuerte hasta que el maestro lo escuchó. La Escritura dice que una vez que el maestro lo escuchó, los hombres le dijeron: anda, te llama. Y él dice que se levantó, lanzó su capa y fue donde estaba el maestro. Dice la Escritura que él lanzó su capa, que dejó lo único que tenía de valor, porque para ellos tener una capa era algo de valor, algo importante con lo cual se cubrían en los tiempos que hacía frío. Y tener una capa era algo valioso para ellos. No todos tenían una capa y no me imagino la capa que Bartimeo haya tenido. Lo importante es que la lanzó y fue donde estaba el maestro. Dejó todo por ir donde estaba el maestro. No se preocupó de aquella capa importante que tenía para ir donde estaba el maestro. Dice que Cristo lo sanó, que él recobró la vista, que él pudo ver. ¿Qué estás dispuesto a dejar, amado hermano, amada hermana, por ir donde el maestro? ¿Cuál va a ser tu insistencia? Dice la Escritura que él insistió de llamar al maestro. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces tú y yo insistimos realmente en lo que queremos pedirle a Dios o lo que Dios nos mandó a hacer? A la primera, esto no era para mí. No, se equivocó el pastor. Yo no debería haber sido el jefe
a mí me ponen para esto. No, yo no sirvo para esto. Está mal el pastor. Se equivocó. Y a la primera nos decaemos y retrocedemos. Grave error que cometemos. Debemos seguir insistiendo. Si Dios puso algo en nuestras vidas, nosotros debemos seguir insistiendo. Hace muchos años atrás, si nosotros hubiéramos sido de los que no insistimos y confiar en que Dios nos mandó, a lo mejor no hubiéramos vuelto atrás. ¿Cierto, Reina? Porque todos pasamos etapas difíciles. Todos pasamos momentos complicados. Y a veces no son las palabras que se dicen, sino que a veces incluso hasta con los gestos que nos dieron en un momento, nosotros era para volverse atrás y no insistir y no seguir. Pero Dios es el que alienta. Dios es el que le dice a estos hombres que estaban y querían retroceder, que ellos no eran de aquellos que retrocedían, que ellos no eran de los que apostataban, que ellos no eran de que no iban a continuar, sino que al contrario, eran de los que tenían su fe firme, eran de los que perseveraban, continuaban a diario, eran de los que perseveraban, de esos hombres. De una viuda, la escritura que habla, que va donde el juez y va constantemente donde este juez para pedirle algo. Y el juez dice que más encima la tenía aburrida, que era insistente, que era molesta, que ya no quería escucharla, que era insoportable esta mujer que iba donde este juez. Iba constantemente, pero la escritura dice que un día el juez la escuchó y le dio lo que él estaba pidiendo. ¿Cuánto tú y yo insistimos en aquellas cosas? Hoy en día nos hemos acomodado, y yo les decía ayer a los pastores que muchos de nosotros nos acomodamos a la época del ahora ya instantáneo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo recuerdo que hace años atrás nosotros le calentábamos la comida a Giovanni, que era el más chico, cuando no existía el microondas, en baño María. Y eso demoraba aproximadamente unos 5 o 6 minutos en que realmente se calentara la comida. Pero llegó al microondas y en 1 minuto y medio ya está solucionado el problema. Está caliente la comida. Y a veces queremos que Dios nos responda de esa manera, de esa forma, ahora ya, instantáneo. Nos cuesta esperar. Y yo miro a Isabelita, que estuvo durante 20 años orando por su esposo. 20 años orando para que Dios lo cambiara, lo transformara. Y Dios hizo un milagro en 20 años. ¿Se imaginan si ella hubiese desistido a la primera? Como nosotros lo hacemos muchas veces. Si a la primera se cansa, el primer año, Señor, no me respondiste, ya no sigo orando por mi esposo. 20 años. Su esposo fue transformado. Su esposo fue sacado del vicio. Sacado de andar en las calles. Botado. Sacado de ese lugar porque hubo una mujer que insistía constantemente orando a Dios para que Dios cuidara, librara a su esposo. Y hoy nosotros, porque Dios no nos responde una oración, no nos responde lo que nosotros queremos, nos cansamos y queremos retroceder. Hoy se nos enseña de un evangelio donde si llevas 3 años en la iglesia ya debes ser pastor. Se levantan líderes tan fácil como si fuera tirar a la chuña un ministerio donde hubieron más de varios hombres que llevaron el sacrificio años tras años. Y después de muchos años recién el Señor los honró. Pero hoy no, usted escucha, uno va a un seminario y ya es pastor. No digo que no pueda tener un ministerio o un llamado, pero tiene que siempre haber un proceso. Sin proceso no puede haber un ministerio. No puede haber un ministerio sin proceso. Hay que sufrir.
Cristo capacitó a sus discípulos día y noche para después enviarlos a predicar el Evangelio. Pero hoy día, porque creemos que nos leemos un libro, cómo ser exitoso, cómo no fracasar, cómo las formas, 7 maneras de que la iglesia se te llene, cómo ser un ministro exitoso. Creemos que eso es todo. Y nos queremos saltar todo lo que realmente nos enseña a madurar y a crecer. Lo que como pastores a veces vivimos con hermanos que son a veces un poco complicados y difíciles, nos ayuda también a crecer. Amén. Pero hoy día todo es fácil, todo es ya instantáneo. Hágalo ya. Llame ya. No sé si usted ha escuchado esos comerciales, llame ya. Compre ya y le va a crecer el pelo. Adiós a la calvicie. Use Tío Nacho. Le engrosa el pelo. Y en un mes usted tendrá una respuesta. 3 meses estuve usando el Tío Nacho. Creí, po. 3 meses usé el Tío Nacho, no me engrosó el pelo, no me creció el pelo. Bueno, el pelo siempre me crece, pero no en las partes que no tenía. Pero era seductora. La oferta era con miel de abeja. ¿No? Sí. Y a veces creemos que todo es tan fácil. Y no queremos pasar los procesos que Dios quiere en nuestras vidas. A veces creemos que porque en un mes ya hicimos todo, ya estamos listos. No, hermano. Aún no hemos aprendido nada. Todos los días aprendemos algo nuevo en el Señor. Todos los días nos sirve para aprender. Por eso el escritor de esta carta le dice a aquellos hombres que querían abandonar, que no retrocedieran, siguieran, continuaran adelante. La Biblia nos relata de un viaje que solo debía durar un mes y tardó más de 40 años, porque el pueblo, al escuchar el informe de los espías, se llenó de temor y de cobardía y dejó de creer en el poder de Dios. Retrocedió, tuvo timidez, apostató, es decir, habían visto las maravillas. Y si hay algo que me sorprende de eso, es porque ellos habían visto las maravillas que Cristo hizo, que Dios hizo en Egipto. Cómo con mano poderosa los sacó de ese lugar. Cómo murieron los primogénitos y ninguno de ellos de la familia que le obedeció a Dios en el dintel y pintar su casa con la sangre del cordero. No falleció ninguno de ellos, pero sí de todos los egipcios. Y Dios los guardó, Dios los cuidó. Y aún así ellos dudaron. Olvidaron el poder con el cual Dios los había sacado de Egipto. Olvidaron que era Dios que les había dado aquella tierra prometida. Y olvidaron realmente quiénes eran en el Señor. Muchas veces cuando tú y yo retrocedemos es porque hemos olvidado lo que somos en las manos de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como el milagro, como la misericordia, como la gracia de Dios nos libertó y nos sacó. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos mantener nuestra esperanza siempre delante de nosotros. El atleta puede hacer el gran esfuerzo, escuche, porque la meta le espera y le inspira eso. Se someterá a la disciplina del entrenamiento porque tiene el fin a la vista. Si la vida no consiste nada más que en hacer día tras día las cosas rutinarias, podemos dejarnos llevar por la corriente. Pero si vamos a recibir la corona de vida, siempre hemos de dar el máximo. Amén.
Si la vida que tú quieres tener o no piensas en lo que Cristo ha preparado para ti, tendrás una vida corriente. Pero si creemos, confiamos, nuestra fe está puesta en que yo un día recibiré la corona de vida, debo día a día dar el máximo. Amén. Necesitamos entereza. La constancia es una de las virtudes menos románticas. La mayor parte de la gente empieza bien y casi todos podemos tener muy buenas rachas, pero todo se conoce a veces remotamente como las águilas. En nuestros mejores momentos todos podemos correr sin agotarnos, pero la mejor cualidad es saber mantenernos sin desmayar. Hay algo que tú y yo siempre vamos a hacer. Podemos correr, hay días que estamos pero por las nubes y otros días queremos desmayar. Pero debemos tener constancia, perseverar. Aunque esos días a veces no queremos avanzar, debemos avanzar. Recuérdate de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tenemos y debemos también tener presente el final. Para el autor de Hebreos, la vida consistía en estar en camino a la presencia de Cristo. Por tanto, no era nunca algo que podía dejar fuera y a la deriva. Lo que hacía tan importante el proceso de la vida era su objetivo, y solo el que persevera hasta el fin será salvo. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, es el objetivo. Es el objetivo. Tu meta, llegar un día a la presencia de Cristo. Llegar un día a estar con el Padre. Llegar un día y dejar el escenario de esta tierra. Eso a nosotros nos debe ayudar día a día para mantenernos firmes, para no claudicar. Los creyentes debemos entender que las posesiones materiales son temporales y que aun cuando las tenemos no son lo más valioso. Sin duda nos duele perderlas, pero la posesión mejor está resguardada en el cielo y nunca la perderemos. Amén. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, es que nunca perderemos aquellas cosas, sino que siempre estaremos con nuestra fe en la presencia de nuestro Dios. Amén. Póngase de pies. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Usted es uno de ellos? ¿O usted es uno de los que retrocede? El escritor aquí hace dos hombres y lo grafica todo en dos personas. Hay unos que retroceden y unos que son de preservación. ¿De cuál de los dos está usted? ¿De cuál de los dos lados nos ponemos? Si somos de los que retrocedemos, en esta tarde quiero animarlo a que siga adelante. Si ha pensado retroceder, no seguir avanzando, decir que esto no sirve, yo lo animo a continuar. Esto sí tiene una esperanza, sí tiene un sentido. Sí arrebataremos un día el reino de los cielos. Pero si es de los que persevera, que está constantemente, lo animo a seguir perseverando. Lo animo a seguir recobrando fuerzas. Y no solo para usted, sino que también anime a otros, a aquellos que se han quedado, a aquellos que a lo mejor ya no quieren caminar, ayúdelos, levántelos, tiéndales la mano. A lo mejor hay algunos que caminaron primero que nosotros. Hay algunos que a lo mejor son más conocedores que nosotros de la Escritura. Pero hoy yo lo animo a usted a que si ha visto, si sabe de alguno que retrocedió, que no siguió avanzando, usted hoy día anímelo a seguir adelante, a que continúe, que vuelva a tomar el arado, que vuelva a tomar la mancera, que vuelva a tomar el camino, que vuelva a tener aquella esperanza, como la tuvo en un principio, como la tuvo en un momento, cuando Cristo hizo cosas maravillosas en su vida. Hoy usted pueda recordarles como el escritor de Hebreos nos recordaba, como le recordaba a esta comunidad que quería que no quería avanzar, que quería quedarse atrás. Nosotros podemos animar a aquellos que a lo mejor se han quedado en su hogar. Tiéndales la mano.
no los critiquemos y juzguemos, sino que al contrario, tiéndale la mano para que se levante. Anímelo. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu bendición, por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Quizás en más de alguna oportunidad en este tiempo que hemos vivido y que nos tocó vivir, bendito Dios, que es un tiempo glorioso, porque nuestra fe se ha puesto a prueba. Nuestro amor en muchas ocasiones ha pasado por el crisol, bendito Dios. Nuestra fe ha sido probada y quizás muchos de nosotros hemos sido reprobados, bendito Dios. Y nos hemos dado cuenta que no te amábamos como realmente decíamos amarte. Y a lo mejor en vez de dar pasos hacia adelante, dimos pasos hacia atrás, bendito Dios, y retrocedimos. A lo mejor en algún momento de nuestra vida nos volvimos egoístas. Apostatamos, negamos y nos acomodamos a lo que el mundo está haciendo y realizando. Pero hoy tú nos recuerdas que no somos de aquellos que retrocedemos. No somos de aquellos que nos quedamos en el camino botados mirando las cosas que hacíamos antes, sino que al contrario, somos de aquellos que perseveramos en la fe, en la confianza, que tenemos aquella esperanza de vida eterna en nuestras vidas. Ayúdanos a levantarnos y poder animar a otros, bendito Dios. Ayúdanos a tenderle la mano a otros que a lo mejor se han quedado en el camino. Ayúdanos a seguir siendo insistentes en buscarte a ti. Ayúdanos a tomar aquella prioridad, aquella certeza que tenemos de que tú eres mayor y superior a todas las cosas. Y a través de esa superioridad nosotros podemos entrar en tu presencia. Podemos permanecer, bendito Dios, en ti y arrebatar aquella presencia día a día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a avanzar, no a retroceder, sino que seguir avanzando día a día. Levántanos, aliéntanos, perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos por haber retrocedido a lo mejor. Perdónanos porque a lo mejor no hemos hecho las cosas que debiéramos haber realizado. Pero hoy nos levantamos. Hoy queremos avanzar. Hoy yo quiero seguir adelante, bendito Dios. Quiero ser perseverante en aquella fe que un día me va a llevar a verte en el reino de los cielos. La fe aquella que me hace esperar tu venida, bendito Dios. Aquella fe que me hace asegurar que tú vendrás un día a arrebatar a tu iglesia, bendito Dios. Ayúdanos a levantar a aquellos que se han quedado atrás. Ayúdanos a levantar a aquellos que han perdido el ánimo. Aquellos que no siguen perseverando. Aquellos que a lo mejor alguna vez nos hablaron de ti. Y algunos que a lo mejor nos llevaron a tus caminos y que hoy ya no están. Ayúdanos a poder orar, interceder por ellos, bendito Dios, y también hablarles de aquellas maravillas, bendito Dios, que tú hiciste en sus vidas en tiempo atrás. Te damos gracias, bendito Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y rogamos que tú seas fortaleciéndonos día tras día en nuestras vidas. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Queda nuestra hermana Sandrita con el servicio.